Vamos ahora con este. Dice, siendo que en un periodo la tasa aparente fue del 60% y la tasa de inflación varía del 80 al 100, ¿cuánto debe variar la tasa aparente para que la tasa real se mantenga constante? Bueno, no se entiende nada primero cuando uno lo lee. A ver, es importante tener en cuenta que acá en inflación sabemos que eh, generalmente se van a relacionar siempre esas tres tasas. La aparente, la inflación y de la conjunción de esas dos sale la real. Entonces, generalmente uno siempre tiene que ver, bueno, cuáles tengo, porque siempre tengo que tener dos para poder buscar esa otra que falta. Entonces, en un periodo la tasa aparente fue del 60%, dice. Entonces, a ver, anotemos eso. Tenemos una tasa aparente de 0,6. Y la tasa de inflación varía del 80 al 100%. O sea, ¿qué quiere decir? En principio, que la tasa de inflación era del 80 primero. Después, bueno, vemos lo de la variación, pero parte de que la tasa de inflación era del 80%. Entonces, hay una inflación del 80%. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros con estos dos datos? Decir, bueno, si esta es la aparente, si esto es la inflación, busquemos la real. Busquemos cuál era la tasa real para esta situación, que va a ser una tasa real negativa, por lo que dije hoy. La inflación está superando el rendimiento, por ejemplo, del plazo fijo, para que sea más fácil de visualizar. Bueno, entonces, a partir de la combinación de estas dos, busquemos la real. Y después vemos cómo seguimos. Buscamos la real entonces, que la formulita de la real era bueno, esta me parece más simple, más corto. Aparente menos inflación, 1 más inflación. Aparente menos inflación, 1 más inflación. Aparente menos inflación, 1 más inflación. Entonces, hacemos eso. Y nos da menos 0,11. O podemos trabajar con 4 decimales por ser tasas, así que 4 veces el 1. Negativa, como esperábamos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahora el ejercicio? Volvemos. Siendo que en un periodo, para una tasa aparente del 60%, quiere decir, ¿no? Y una inflación del 80%, había una cierta tasa real que era esta. Entonces ahora que la inflación cambia y ahora es 100%. O sea que para esta segunda parte, la inflación la tenemos, una nueva inflación del 100%. Tasa aparente en principio todavía no me está dando ninguna otra y de hecho es la pregunta, es ¿cuánto debe variar la tasa aparente? Entonces lo que yo quiero que intenten pensar siempre en estos ejercicios es, bueno, me está dando inflación para esta otra parte, me da inflación, eh, me dice cuánto debe variar la tasa aparente. Bueno, la aparente entonces es la incógnita, me está preguntando por la aparente, para que la tasa real se mantenga constante. Bueno, ya sabemos que si me está pidiendo esta, me tiene que estar dando como datos las otras dos cosas. Y entonces dice para que la real se mantenga constante. ¿Constante a qué? Constante y a lo que estaba, a lo que era ya. Entonces sí, tengo también el dato de la real. Se ve entonces como tengo una inflación del 100%, como la real la tengo que mantener en ese 0,11, y a partir de esos dos datos, bueno, ahora encuentro la que me falta. Eso es lo que estaba planteando este ejercicio. Para una cierta aparente y una cierta inflación, hay una cierta tasa real, que es la que primero con esos datos pude encontrar. Ahora la pregunta es, con una nueva inflación y queriendo mantener constante la tasa real, la aparente, ¿cuál debería ser ahora? Esa era la pregunta. Así que bueno, fácil, de vuelta, tenemos los datos, tenemos inflación 100%, tenemos la real, esa tasa negativa. Bueno, busquemos la aparente. Entonces vamos ahora a la fórmula de aparente
Y aparente nos dice que la encontramos así, con esta fórmula. 1 más la real, 1 más la inflación, menos 1. 1 más la real, 1 más la inflación. Entonces, la aparente. La nueva aparente. 1 más la real. Y la real es negativa, así que en definitiva va a ser 1 más menos, así que el más y el menos se me va a chocar y me va a quedar menos, en definitiva. 1 menos la real por 1 menos la inflación, que ahí tenemos un detalle, ¿no? Saber cómo poner esa inflación que nos está hablando del 100%. Bueno, de vuelta, el 100 a veces nos confunde, pero así como el 80%, uno automáticamente sabe que se trata de hacer 80 más que dividido 100, al 80% uno ya automáticamente lo puede ver como un 0,8. Bueno, con el 100, y es porque lo dividimos por 100 en definitiva. Bueno, el 100 lo mismo, ¿no? Nos habla de 100%, dividamos por 100 y nos da 1. Solo que, bueno, por eso digo, no es tan común para uno ver así el 1 a 80%, sí, 0,80 digo, pero no sé si 100% vemos tan rápidamente que es 1 cuando uno lo divide por 100. Bueno, así que la fórmula de la aparente decía 1 más la real, 1 más la inflación, esa inflación del 100% es 1, entonces, y por 100. 1 más real, 1 más inflación. Menos 1, perdón, por 100 dije, no, menos 1. Acá. Bueno, hacemos entonces ese producto y después le restamos 1. A ver, esperen, porque acá 1 menos 1. A ver, yo escribí bien esto. Ah, no, no, claro, 1 más y 1 más. Me confundí, ¿por qué? Me confundí porque acá dije, la fórmula dice más. Me confundí porque como acá le puse menos, pero está bien, acá le puse menos por lo que dijimos, porque tenía que en definitiva sumar, pero con una real negativa se me está chocando el más con menos y me queda menos. Pero la fórmula dice más. Y para esta segunda parte, 1 más la inflación. Ahí está. Ahora sí. Así que 1 más la real, pero termina siendo menos la real porque es negativa, por 1 más la inflación. Así que nos da 0,7778. Entonces lo que está diciendo es que si la inflación pasó del 80 al 100 y pretendemos que la real siga siendo menos 0,11, bueno, la aparente va a tener que variar de 60% a 77,78%. Si la aparente sube un poquito, como la inflación sube un poquito, hacen que se mantenga constante esa real negativa de 0,11. Bueno, muy bien, ahí está terminado entonces ese.